iguales. Nos metemos con el discurso de Javier Milei. Vamos, con más desregulación. Ayer a las 9 de la noche, tal como estaba previsto, muy puntual hay que decir, la cadena nacional. Estaba grabado. En la que el presidente... Sí, bueno, pero hemos visto discursos que se grabaron y se volvieron a grabar y que habían tenido muchísima expectativa. En este caso fue realmente todo muy según lo previsto. Y el discurso en algún punto fue también según lo previsto. Un breve repaso sobre la gestión, los logros, todo lo que esperábamos, el tono autocelebratorio, la baja de la inflación y todo un tramo realmente muy contundente, por lo menos bajo mi mirada, respecto de los pasos que va a seguir el gobierno, con mucho título. Anuncio por ahí concreto es mucho decir, pero la verdad que sí, grandes títulos y muy fuertes. Como hoja de ruta, de hecho, tal vez uno de los ejes más relevantes que tiene que ver con lo que se imagina Milei sobre la recaudación tributaria que, según dijo, va a quedar en manos de las provincias. No nos olvidemos que el pacto de las provincias, el pacto federal, representa que las provincias le ceden al Estado Nacional la recaudación tributaria de la mayoría de los tributos y que después se reparten vía coparticipación. El anuncio de Milei es, esto se termina ahora, competencia entre provincias para ver quién va a tener el sistema tributario más liviano para atraer inversiones. Un anuncio fuerte. Un anuncio fuerte porque además dijo que va a eliminar el 90% de los impuestos. Y atención, no está diciendo que va a eliminar al 10%, va a bajar al 10% la carga impositiva. Lo que está diciendo es que la simplificación del sistema tributario va a llegar a tal punto que el 90% de los impuestos que se pagan en la Argentina, de los cuales solo el 10% realmente es efectivo y recauda muy bien, bueno, se va a concentrar y bajo ese nuevo enfoque de cuáles van a ser los 3, 4, 5 impuestos más importantes, se habla por ejemplo de un super IVA, bueno, bajo ese enfoque es que las provincias van a tener que adaptarse al nuevo sistema, pero van a hacerse cargo de su propia recaudación y es donde van a tener la libertad de ingresar, como ocurre en Brasil. Claro. ¿Quién da más beneficios, por ejemplo, para atraer inversiones? Habló también del cepo el presidente Javier Milei y dijo que en 2025 se va sí o sí. ¿Escuchamos una partecita? Mi equipo está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido. Así, el año próximo veremos una verdadera competencia fiscal entre las provincias argentinas para ver quién atrae más inversiones. El cuarto punto central del proceso de crecimiento que veremos a partir del próximo año tiene que ver con la cuestión monetaria. La convergencia del tipo de cambio paralelo al tipo de cambio oficial que estamos viendo en estos días, que no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad, porque siempre el oficial converge donde estaba el paralelo y no al revés. Esto nos acerca cada día un poco más a la salida definitiva del cepo cambiario, una aberración que nunca debería haber ocurrido y que con nosotros se va a terminar el año que viene y para siempre. Para ello, estamos trabajando en una solución definitiva para el problema de los stocks del Banco Central, que puede darse ya sea a través de un nuevo programa con el Fondo Monetario y o a través de un acuerdo con inversores privados. Dos tramos realmente destacables de esto, siempre la hipérbole, ¿no? Sí, claro. Del presidente. A ver, es cierto que en general cuando tenés tipos de cambios paralelos y hay un proceso de convergencia, el que converge es el que está más barato y va hacia el paralelo. Es verdad, y es verdad que es inédito lo que está pasando en la Argentina, pero bueno, suena realmente muy grandilocuente en la historia de la humanidad. Claro. Pero bueno. Es cierto que se había disparado muchísimo el paralelo, muy por encima de lo que terminó. O sea, las expectativas eran tan malas que se había disparado, bueno, se terminaron ajustando. Sí, hay que decir también, para ser bien justo, que se habían disparado bajo el gobierno anterior. Y sí, claro, no, por supuesto, en términos generales. Sí, la verdad que en ese frente el gobierno sin duda es parte de los activos que muestra y que mostró ayer el presidente Javier Milei con un dato importante. Evidentemente hay una negociación fuerte y firme, que no está tan sencilla como evidentemente se pensaba con el triunfo de Donald Trump, pero hay una negociación muy concreta con el Fondo Monetario y con también actores privados,
privados, bancos de inversión privados, para levantar el cepo, es decir, que aporten fondos frescos. De hecho, ayer, ya sea sector, digamos, multilateral o privado, para levantar el cepo, digamos, como también revelar un poquito por dónde vienen las negociaciones. Claro, y en algún punto quedó instalado ayer, o quedó la presunción de que entonces, ya como lo dijo hoy, ayer mejor dicho, bueno, ese cepo seguramente se levante antes de las elecciones del año que viene, algo que se empezaba a pensar que no iba a ser así, que iba a estar todo el año el cepo en 2025. La realidad es que el gobierno y puntualmente Javier Milei durante todo este año han sido unos maestros en manejar el tiempo de la expectativa de mira que te levanto el cepo, mira que te levanto el cepo, y todavía tenemos cepo. Con lo cual yo no me arriesgaría a que eso eventualmente va a pasar antes de las elecciones, pero sí está clarísimo que desde ayer es lo que se espera. Y además de cepo, para el próximo año también anunció el presidente que va a continuar la motosierra, ahora no motosierra, digamos, de grandes ramas, sino profunda. Eso dijo, la Deep Motosierra, así lo decía Milei. En materia de reforma del Estado, este año ya conocieron la motosierra, pero consistió principalmente en revertir los excesos de los últimos años kirchneristas. Ahora se viene la motosierra profunda, porque lo que tenemos que desandar son capas geológicas de organismos y funciones estatales injustificadas. Nos hemos acostumbrado a pensar al Estado Nacional como una niñera que se tiene que hacer cargo de todo, desde darle comer hasta entretener a cada ciudadano. Pero cuando un Estado se arroga tareas que no le competen, además de destruir al sector privado, termina por incumplir sus obligaciones más básicas, como asegurar el orden público o tener una moneda estable. Moneda estable y orden público, de hecho, fue el eje del discurso. Por un lado, la parte económica y por otro lado, orden público. Seguridad, que fue de hecho también el enorme capítulo del que le dedicó mucho tiempo del discurso, y también se notaba que fue una de las personas que mencionó, ¿no? A Patricia Bullrich. Bueno, es exactamente el punto, ¿no? La noción de orden, el concepto de orden fue la columna vertebral de la campaña de Patricia Bullrich. Lo toma el presidente Javier Milei otra vez en forma integral, no solo para lo que tiene que ver la economía o la seguridad, como era en el caso de Patricia Bullrich, que también lo planteaba de manera integral, pero fue marcado esa apropiación, por decirlo de alguna manera, de la noción de orden. Más temprano escuchaba al ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, dar ejemplos concretos de qué va a ser la Deep Motosierra, y otra vez mencionó una cantidad de organismos en el que asume el gobierno que hay militantes, una tijera muy fuerte por las pensiones por discapacidad, que ha sido un tema histórico en la Argentina y que aumentó mucho en los últimos años, y aquellas cuestiones donde el Estado Nacional tiene competencias que no deberían ser, sino que pertenecen más al ámbito incluso municipal, como mencionó un camping en Ezeiza, el ministro de Regulación. Bueno, para tener noción, porque por ahí decimos Deep Motosierra y no sabemos de qué está hablando de estas cuestiones. Y hablando sobre seguridad, ayer Javier Milei, entre comillas, hizo anuncios, porque lo hizo fue reiterar cosas que ya están previstas, como la ley de reiterancia para que los presos reincidentes paguen más caro el volver a equivocarse. No nos olvidemos, la ley de reiterancia estaba prevista en la sesión del día de ficha limpia, es decir, no hay ley de reiterancia porque el oficialismo se borró. De todos modos, hay que recordar que esta ley fue anunciada el 21 de marzo. El envío del proyecto de ley al Congreso, es decir, un anuncio que no es tal, pero que el gobierno por lo menos ahora dice, bueno, vamos a avanzar. Tampoco dijo que va a convocar extraordinarias para tratar de esto. Dijo, bueno, en el futuro habrá ley de reiterancia, y entre otros temas que también tienen que ver con el futuro en materia de seguridad, habló sobre la baja de la edad de imputabilidad, quien sea lo suficientemente maduro como para ser consciente de su delito, sea también lo suficientemente maduro como para sufrir las consecuencias. De esta manera también defendía un proyecto que fue anunciado nuevamente 28 de junio, es decir, no hay una novedad en esto, sino que van a insistir en el Congreso para que se apruebe este proyecto de ley, sobre el que, hay que decir, no hay consenso mayoritario. Fueron los dos temas que apenas aprobó la ley de bases, Patricia Bullrich anunció, y la pretensión, claramente no tan enérgica, de avanzar en el Congreso durante este año, veremos a partir de 2025.